de nuevo. Como dijimos, dividimos la presentación de las reglas de introducción y eliminación del bicondicional. En el video anterior vimos una versión de estas reglas y ahora veremos la segunda versión. Esta versión de la regla nos dice que si tenemos un bicondicional, podemos obtener de allí una disyunción. La disyunción que tiene como primer elemento la conjunción de las dos fórmulas que aparecían en el bicondicional. Y como segundo elemento, la conjunción de esas mismas dos fórmulas, pero negadas. Eso es lo que debemos tener. ¿Ok? Esta disyunción de dos conjunciones. En la primera, las dos fórmulas aparecen tal como estaban, y en la segunda, las dos fórmulas aparecen negadas. Ahora vamos a ver unos ejemplos. En este ejercicio nos damos cuenta de que tenemos nuestro argumento. En el argumento tenemos dos premisas. En los dos casos las premisas son condicionales. La conclusión es una disyunción. Uno podría pensar que si vamos a tener una disyunción a la conclusión, pues tenemos que buscar alguno de los dos lados para después pegarle el otro. El problema con eso es que cuando vemos los lados de la disyunción, los dos son conjunciones. Y como en las premisas nada más tenemos condicionales, no habrá forma de obtener esas conjunciones. Pero cuando observamos la disyunción con más atención, vemos que tiene una forma especial, una forma interesante. Parece haber salido de una eliminación del bicondicional, así que uno podría pensar que si tenemos el bicondicional, podemos llegar allá. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tendríamos que construir el bicondicional porque aquí no aparece. Y sí vamos a poder hacerlo. Por suerte tenemos ya la otra versión de nuestra regla de introducción del bicondicional. Así que aquí podemos continuar nuestra secuencia de la siguiente manera. Tengo estos dos condicionales que además son interesantes porque lo que en uno aparece como antecedente, en el otro aparece como consecuente y viceversa. Así que parece que yo podría unirlos primero en conjunción para poder después aplicarles mi regla de introducción del bicondicional. Los uno entonces. Justifico esto simplemente diciendo que usé mi introducción de la conjunción aplicada a los pasos 1 y 2. Ahora que ya los tengo unidos, puedo aplicar la regla que tengo para hacer introducción del bicondicional. Me queda entonces P1 si solo si P, justifico esto acá. Introducción, no eliminación, perdón. Introducción del bicondicional aplicado a 3. Ahora que tengo ese bicondicional, yo de allí ya puedo sacar esa disyunción que quiero. Simplemente aplico mi regla, esta regla de eliminación del bicondicional. Entonces, me fijo bien y veo qué fórmulas tengo aquí unidas. Las voy a poner primero en conjunción, tal como aparece. P1, conjunción con P. Luego una disyunción. Y del otro lado de la disyunción voy a poner estas dos fórmulas también en conjunción, pero voy a negar cada una de ellas. Así que aquí aparece P1, aquí debe ser la negación de P1. En conjunción con la negación de P. Y justifico esto diciendo que utilicé eliminación del bicondicional aplicada al paso 4. En este ejercicio tenemos otra vez una disyunción como conclusión. Nuevamente, esa disyunción
es interesante porque corresponde a la forma de esto, de lo que podemos obtener cuando utilizamos antes una eliminación del bicondicional material. Ahora, podemos fijarnos en algo interesante que tiene que ver con estas negaciones. Vamos a ver por qué aparece así. En primer lugar, tenemos que ver pues de dónde podemos obtener el bicondicional que nos lleva para allá. Y sabemos ahora que ese bicondicional debió tener estas dos fórmulas que aparecen en la conjunción de la izquierda de nuestra conclusión, estas dos unidas por un bicondicional. Bueno, si vemos las premisas, efectivamente tenemos un bicondicional con esas características que aparece, pero no aparece solo, aparece como consecuente de un condicional más grande y su antecedente es una disyunción. Para poder quedarnos con este bicondicional y luego eliminarlo, necesitamos entonces construir esta disyunción para aplicar eliminación del bicondicional. Y podemos hacerlo sin problemas, porque uno de los elementos de esta disyunción ya lo tenemos en la premisa 1, que es P, no P. Así que tomamos eso y simplemente le pegamos el otro lado que nos hace falta. Justificamos diciendo, hice introducción de la disyunción aplicada a 1. Ahora que ya tengo eso, puedo eliminar el condicional que tengo. Entonces, me quedo con su consecuente, que es este bicondicional que une a P2 con la negación de P, de P1. Justifico diciendo que usé eliminación del condicional. El antecedente estaba en 2. El condicional estaba en 2 y el antecedente en el paso 3. Como ya tengo el bicondicional, voy a poder aplicar mi regla, esta versión, de la eliminación del bicondicional. Me fijo y digo, para aplicar la regla, ¿qué debo tener? Por un lado, una conjunción. ¿De qué? De las dos fórmulas tal como aparecen. Así que las copio tal cual unidas con conjunción. Tal y como están. Pongo mi disyunción, que es la conectiva principal aquí, y voy a tener otra conjunción. Pero ahora veo el bicondicional que estoy eliminando y recuerdo que aquí en esta conjunción las dos fórmulas deben aparecer negadas. Tomo esta y la niego. Conjunción. Tomo esta y la niego. Aquí no importa que ya tenga una negación porque todo esto es una fórmula. Así que cuando a esa fórmula yo la niego, me queda una que tiene dos negaciones. No hay ningún problema. Esto es una fórmula de nuestro sistema. Y justifico el paso aquí diciendo que utilicé eliminación del bicondicional aplicado al paso 4. Este ejemplo es importante para ver qué pasa con las negaciones. No hay que olvidar que la regla es muy clara. La regla nos dice, cuando estás eliminando el bicondicional, primero pones en conjunción las dos cosas que aparecen en él tal y como están. Los dos lados que unen los pones así. Y no hay que olvidar que la segunda conjunción nos pide que esas dos fórmulas que une el bicondicional, a las dos les pongamos una negación. No importa si alguna de ellas ya tenía una negación originalmente. Le tenemos que agregar otra. Tenemos ahora un ejercicio distinto porque tenemos más estructura interna dentro de las cosas que manejamos. La conclusión es esta que aparece ahora aquí arriba. Se ve bastante larga, pero no importa, tenemos siempre que ver cuál es la conectiva principal. Gracias a los paréntesis que tenemos, sabemos que aquí
Empieza una fórmula, aquí acaba otra, aquí empieza una, aquí acaba otra. Eso nos ayuda a descubrir que la conectiva principal es una disyunción. Bueno, nos fijamos en los dos lados de la disyunción. Y aunque hay más estructura interna, cuando los analizamos, vemos que de entrada, en los dos casos, la conectiva principal es una conjunción. Tanto a la izquierda como a la derecha de la disyunción, lo que aparece es una conjunción. Y cuando analizamos esas conjunciones, observamos además que lo mismo que aparece acá, en la primera conjunción, aparece negado en la segunda. Tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Tenemos esta disyunción que aparece también, pero negada. Acá tenemos P3, que aparece, pero negada. Eso entonces nos da la idea de que esa estructura que tenemos en la conclusión pudo salir o puede salir de una eliminación del bicondicional, en la que los elementos unidos por el bicondicional sean las dos fórmulas que aparecen sin negaciones en la primera conjunción. Bueno, ya que tenemos esa idea, vamos a ver si abajo aparece entre las premisas algún bicondicional que cumpla con esas condiciones. Y el único bicondicional que aparece está en la premisa 1. Y sí, cumple con las condiciones. Ahora, para poder obtener ese bicondicional, tenemos que fijarnos bien porque aparece como consecuente de un condicional más grande. De modo que para poder sacarlo de aquí necesitamos su antecedente. El antecedente es una conjunción. La conjunción, tal como está, no aparece entre nuestras premisas. Quiere decir que vamos a tener que construirla. Así que buscamos dónde están los elementos de esa conjunción y los encontramos. Aparece aquí P1 en la premisa 3 y en la premisa 2 aparece P. Como en los dos casos tenemos conjunciones, vamos a poder obtenerlos de manera muy sencilla. En primer lugar, obtenemos P. ¿Por qué? Pues por eliminación de la conjunción que tenemos en 2. En segundo lugar, obtenemos P1, justificamos igual diciendo que eliminamos la conjunción que teníamos en este caso en 3. Ya que los tenemos por separado, los necesitamos unir. Así que los podemos pegar en el orden que necesitamos. P2, conjunción P1, por introducción de la conjunción entre 4 y 5. Ahora podemos eliminar el condicional que teníamos en 1. Nos quedamos con su consecuente, es decir, un bicondicional que tiene como primer elemento una disyunción entre P y P1 y como segundo elemento el bicondicional tiene P3. Podemos quitar un paréntesis porque ya no se necesita. Eso fue por eliminación del condicional. El condicional está en la premisa 1 y su antecedente estaba en 6. Y ahora que tenemos ese bicondicional, podemos aplicarle nuestra regla de eliminación para llegar a la conclusión que queremos. Nos fijamos bien y recordamos cómo se aplica la regla. Bueno, tomamos los dos lados del bicondicional y los ponemos en conjunción. Esto, a pesar de que es una fórmula compleja, no importa. Sigue siendo el primer elemento del bicondicional que aparece en 7. Así que todo esto va a ser un lado de mi conjunción. El otro lado va a ser P3. Ya tengo eso, pero eso lo voy a unir en disyunción con algo más, así que pongo mis paréntesis. Del segundo lado de la disyunción también voy a tener una conjunción. ¿Qué voy a poner en esa conjunción? Las dos fórmulas que aparecen unidas por mi bicondicional, pero las voy a negar. Así
Así que tomo el lado izquierdo del bicondicional y lo niego. Niego P o P1, esa disyunción. Pongo mi conjunción, tomo el segundo lado de mi bicondicional, también lo niego. Para que quede claro dónde empieza y dónde acaba mi fórmula, mi conjunción, uso mis paréntesis. Y justifico eso diciendo que usé eliminación del bicondicional aplicado al paso 7. Ya llegamos a lo que queríamos. Podemos ver entonces que aunque la estructura sea más compleja, eso no es razón para espantarse, no hay que temer, la regla funciona igual y podemos seguir operando. Muy bien, es hora de derivar. Aquí tienen dos ejercicios cortos para que ustedes puedan practicar la aplicación de esta regla que acabamos de ver. Veamos ahora nuestra regla de introducción del bicondicional correspondiente a la regla de eliminación que acabamos de ver. En este caso, la regla también lo que nos está diciendo básicamente es que el regreso se vale. Es decir, que si nosotros tenemos una disyunción que tiene como primer elemento dos fórmulas, así, y como segundo elemento una conjunción entre esas mismas dos fórmulas, pero negadas, de aquí podemos nosotros pasar a un bicondicional. Otra vez, tenemos una disyunción que tiene como primer elemento la conjunción de dos fórmulas. Como segundo elemento, la conjunción de esas mismas dos fórmulas, pero cada una negada. Tomemos este ejercicio. Aquí queremos llegar a un bicondicional como conclusión. Buscamos para ver cómo podríamos hacerlo. Si queremos llegar utilizando dos condicionales, vamos a ver que está muy complicado. No se ve de dónde pueden salir, no aparecen en ningún lado. Y no tenemos todavía reglas que nos permitan construir condicionales. Vamos a tener que usar esta regla. Para poder usarla, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener una de dos cosas. O bien las dos fórmulas que une el condicional en conjunción, para después poder pegarle en disyunción la conjunción de las negaciones, o bien la conjunción de estas dos fórmulas unidas por el bicondicional, pero negadas, para poder pegarle el otro lado con nuestra introducción de la disyunción. Bueno, ¿qué es más fácil construir? Las negaciones no aparecen, así que lo más seguro es construir la conjunción de las dos fórmulas. Vamos a buscarlas. P1 aparece en la premisa 2 como consecuente de un condicional. Yo necesito entonces eliminar el condicional y para eso necesito su antecedente. Su antecedente es una disyunción, debo construirla. ¿Tengo sus elementos? Este no, pero tengo P2 unido en conjunción con otra cosa en la premisa 1. Como está en conjunción la puedo separar. Lo hago ahora. P2 por eliminación de la conjunción que había en 1. Quería eso para poder construir el antecedente del condicional. Lo hago. Le pego lo que yo necesito, en este caso mi símbolo especial, en disyunción, por introducción de la disyunción aplicada a 3. Ya que hice esto, puedo eliminar el condicional que tengo en 2. Me quedo con su consecuente. Justifico diciendo que use eliminación del condicional. El condicional está en 2 y su antecedente en 4. Tengo P1. Me falta ahora P2. Perdón. Pero P no es dificultad porque aparece en conjunción en 1. Así que puedo eliminar la conjunción y obtener lo que quiero.
Así que saco P por eliminación de la conjunción de 1. Como ya tengo las dos cosas por separado, en el siguiente paso las puedo unir en conjunción. Introducción de la conjunción aplicado a 5 y 6. Y yo quería eso para poder llegar al bicondicional. ¿Qué me falta ahora? Pues como tengo las dos fórmulas en conjunción, lo que me falta agregarle en disyunción son la conjunción de las dos fórmulas, cada una negada. Así que voy a pasar primero esta fórmula tal cual, disyunción, y ahora sí, la disyunción me dice, ¿qué le debo pegar? Una conjunción. ¿Qué debe haber en la conjunción? Las dos fórmulas, cada una negada. O sea, la negación de P1 en conjunción con la negación de P. Por introducción de la disyunción aplicada a 7. Y ya que tengo eso, puedo sin problemas llegar al bicondicional que quería. P1 en bicondicional con P. Por introducción del bicondicional aplicado a 8. En este ejercicio también queremos llegar a un bicondicional. Y aquí podríamos estar tentados a utilizar la otra regla de introducción que nos pide dos condicionales, porque aquí tenemos uno. El problema es que el segundo no lo tenemos y todavía no tenemos forma de construirlos. Vamos a tener que usar esta nueva versión de la regla de introducción del bicondicional. ¿Qué necesitamos? Insisto, necesitamos entonces tener los dos elementos que une el bicondicional en conjunción. Si no está la conjunción que necesitamos, pues la podemos construir. O sea que necesitamos obtener cada uno por separado. ¿Vamos a poder? Bueno, vemos que necesitamos la negación de P2. ¿Dónde aparece? Aparece en la premisa 1, pero aparece como consecuente de un condicional. O sea que necesito el antecedente para poder eliminarlo y quedarme con lo que quiero. ¿Y el antecedente aparece? Sí, aparece en la premisa 3. Y como aparece en una conjunción, lo voy a poder quitar de allí. Lo hago directamente. Por eliminación de la conjunción está en 3. Ya tengo el antecedente. Lo quería para poder eliminar el condicional. Así que lo hago y me quedo con su consecuente. Eliminación del condicional. El condicional está en 1, el antecedente en 4. Bueno, me falta el segundo lado de mi bicondicional, la negación de P3, que aparece en la premisa 2 y aparece como consecuente de otro condicional. Pero afortunadamente ya tengo el antecedente, pues lo puedo usar ahora. Lo utilizo, entonces me quedo con el consecuente de ese condicional. Utilicé eliminación del condicional, que está en 2, y la información que usé, el antecedente, está en 5. Ahora, uno en conjunción las dos cosas que acabo de obtener. La negación de P2 con la negación de P3. Introducción de la conjunción aplicada a 5 y 6. Y esto yo lo quería porque lo necesito para mi bicondicional. ¿Qué me falta? Ya tengo un lado de la estructura. Necesito el segundo. O sea que a esto le debo pegar en disyunción una conjunción en la que aparezcan como elementos las dos fórmulas que aparecen aquí en 7, pero negadas. O sea que esta debe aparecer negada. No importa que ya tenga una negación. La regla me dice que necesito su negación, así que pues la negación de P2 es la negación de la negación, ni modos, aunque suene a trabalenguas.
y algo análogo va a pasar acá. Pude hacer esto por eliminación de la disyunción aplicada a 8. Y ahora, como tengo la estructura que necesito, ya puedo aplicar mi introducción del bicondicional. Entonces, lo hago. Apliqué introducción del bicondicional a 8. Y ya está. Finalizamos, como ya es costumbre, con algunos ejercicios. Felices derivaciones.